Bueno, pues ya veremos qué sucede con este debate. Vamos a ver quién ríe más, quién ríe el último y también, bueno, pues qué pasa, ¿no? Después de este debate, si vemos o no una intensificación de los ataques en torno a esta campaña. Hablando de ataques, si os parece, miramos ya el conflicto en Ucrania. Eduardo, la cosa se pone cada vez más seria. Hoy hemos vivido, decían por el chat, no es un ataque masivo. Bueno, hemos vivido un ataque con 144 drones por parte de Ucrania, 20 de ellos a las afueras de Moscú. Se habla también de una mujer fallecida en estos ataques y, bueno, más allá de los números, lo que parece evidente, Eduardo, es una escalada, ¿no?, del conflicto. Un ataque a Moscú sí que puede dejar ya sin excusas, ¿no?, a Vladimir Putin. Desde luego que estamos ya hablando de una escalada. No es lo mismo que bombardees las llanuras de Kursk, repletas de girasoles o de trigo, o de lo que se plantea allí, a que bombardees Moscú, o trates de conseguirlo al menos. También habría que saber un poco más a fondo qué grado de sofisticación tienen estos drones, porque el daño que están haciendo no es muy grande, pero atacar Moscú son palabras mayores, Yo creo que esto es una consecuencia de una política dictada por Zelensky, que se ha rodeado de nuevas figuras en su entorno gubernamental. Desaparecieron 5 o 6 ministros de puestos muy importantes, desde política exterior hasta economía, etcétera, y está buscando gente afín, completamente afín, que esté dispuesta a dar la batalla hasta el final. Y esto es un síntoma de ello, porque tampoco nadie se ha manifestado en Ucrania respecto a esta escalada. Lo que tiene que considerar Zelensky, y yo quiero pensar que no es tan maquiavélico como eso, es que se puede encontrar con una respuesta desproporcionada, como las que Israel prodiga a sus rivales en Oriente Medio, porque tiene los medios y está muy cerca de tener también la voluntad para llevarlo a cabo. ¿Por qué digo maquiavélico? Porque esto forma parte de la vieja y conocida estrategia del ventilador, es decir, poner una situación que afecte a todos de tal manera que los implique, los meta de hocicos en toda esta aventura y no les dé opciones de salida. Yo creo que desde que se descubrió la implicación en el gaseoducto, pues la teoría del ventilador es cada vez más creíble. Si está dispuesta a dañar los intereses económicos de aquellos que alimentan a su ejército, es que está muy cerca de pensar que ya todo vale con tal de salvar a mi patria, que me parece una decisión legítima para un patriota, pero muy peligrosa para convencer a sus aliados. Yo creo que se puede encontrar con una mano delante y otra detrás si él salta de la trinchera como un solo hombre esperando que el resto de Occidente haga lo propio. Eso no va a ocurrir, insisto, desde luego no va a ocurrir antes de las elecciones, con lo cual a lo mejor esto que estamos viendo con los drones pues es un chirimiri artillero, pensando que en el futuro pues esto puede ir a muchísimo a más, ¿no? Porque realmente, pues ya digo, hasta que esto no se aclare en Estados Unidos, aquí no mueve ficha nadie, y en Occidente menos. Como antes han señalado mis dos compañeros, ¿no? Europa no tiene una voz propia y Europa ya en lo que es en el terreno militar es tremendo, es prácticamente un continente indefenso en muchos sentidos, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa con esta escalada, más que respecto a los daños que puede generar, respecto al impacto político que pueda tener, ¿no? Esto me recuerda a aquella famosa ofensiva del Tet en donde murieron muchísimos vietcongs y muchísimos miembros del ejército de Vietnam del Norte, pero se llevaron la foto de hemos entrado en la embajada y la foto del miembro del Vietcong disparado por el jefe de seguridad de Vietnam del Norte. O sea, quizá detrás de todo esto no haya más que una voluntad puramente publicitaria y de mantener en el candelero el escenario ucraniano ante tanto conflicto como el que nos rodea y tanta noticia que le roba titular.
Pues de momento lo que sabemos, Eduardo, es que en este contexto hay palabras por parte de Zelensky. En su cuenta de X habla de que es necesaria una segunda cumbre de paz este mismo año, pero pues, lo que vemos es lo que está explicando Eduardo. Lo que vemos es una escalada total. Este ataque a Moscú se ha quedado a unos 40 kilómetros, si no me equivoco. Rusia ha reconocido el impacto de un dron en uno de sus aeropuertos internacionales, en el más lejano de Moscú, como digo, unos 40 kilómetros. Y bueno, pues lo que habla es de una nueva línea roja que se ha cruzado, y vamos a ver también hasta dónde llega la paciencia de Putin. Emiliano, te quiero preguntar por esto, por este ataque ucraniano y también por la respuesta que se puede esperar de Rusia, sobre todo. Claro, la pregunta es cómo frenamos esto ahora, ¿no? Después de Kursk, después también de los ataques masivos de Rusia en las últimas semanas, parece difícil sentarse en una mesa de negociaciones, y cada vez va a ser lo más. Es que acabas de mencionarlo, es decir, nos sorprende como que de repente manden drones ucranianos a ciertas regiones de territorio ruso, cuando Rusia está sistemáticamente bombardeando instalaciones civiles, colegios, hospitales, academias. Entonces, bueno, pues como mi querido Eduardo ha dicho, hay un concepto que se llama legítima defensa. El que invadió la soberanía territorial fue Rusia. El que hace injerencia en asuntos internos fue Rusia. Y el que ha bombardeado sistemáticamente población civil con una cantidad ingente de muertos civiles, independientemente de lo que digan las normas internacionales, ha sido Rusia. Y el problema que ha tenido Ucrania es que como los aliados han sido tan timoratos y no hacen más que ponerle líneas rojas, pues resulta que dentro de poco veremos lanzándole piedras como David contra Goliat, porque si resulta que solamente puedo bombardear los 40 kilómetros de frontera con Ucrania, pues los aeropuertos donde salen las aeronaves que luego bombardean ciudades y regiones ucranianas están más allá. Los misiles salen también de posiciones más allá de los 40 kilómetros. Entonces, pues le estamos diciendo que luche contra un Goliat con los mínimos utensilios posibles, y así es imposible que se llegue a nada. Entonces, bueno, pues trata de hacer con los medios que tiene, pues simplemente mantener la atención internacional para que se siga apoyando militar y económicamente a Ucrania para ese plan que supuestamente está elaborando y que no se conoce todavía y que quiere presentar al señor Biden y en su caso también a Trump y a Kamala, para conocer esos puntos sobre los que intentaría sentarse a una mesa negociadora que pasará por intentar intercambiar, cosa que veamos si se mantendrá o no, pero ya lleva un mes, la región de Kursk por alguna otra región, porque Ucrania está, digamos, manteniendo la posición en Kursk, pero Rusia sigue avanzando por el Donetsk. Entonces, ahí nos encontramos con una situación que Putin normalmente no es una persona con tendencia a negociar, tiene una tendencia que es a imponer. Por lo tanto, yo tengo muy poca esperanza con la posibilidad de que haya una cumbre de paz, con que concurra Rusia y, sobre todo, con que se llegue a un acuerdo de intercambio de territorio, porque Putin ha mostrado a lo largo de todos sus años al frente del gobierno ruso que de negociar poco, que él es de imponer condiciones. Entonces, bueno, pues desafortunadamente para todos, para la sociedad rusa, para la sociedad ucraniana y para el resto, por los efectos que tiene sobre el resto de la economía, pues la solución no pasa por una mesa negociadora en la que no va a querer negociar nada y menos aún entregar territorio que ya ha conquistado Rusia. Bueno, pues pendientes de estas negociaciones, de esta cumbre de paz que vuelve a exigir Zelensky en un momento en el que, bueno, lo que vemos es que se profundizan los ataques, ¿no? Preguntaba Enrique precisamente por este ataque, o al menos este intento de ataque a Moscú. Han llegado a cerrarse hasta 3 aeropuertos, en uno de ellos se ha reconocido el impacto de un dron. Hablaban también algunos canales de Telegram de un posible incendio y, claro, todos estamos ya pues esperando a la respuesta, ¿no?, por parte de Putin, que, por cierto, como señalábamos al principio de este espacio, hablaba también de los ejercicios navales con China, estos ejercicios que empiezan hoy, que también van a incidir en la capacidad nuclear, lo decía el propio presidente ruso. Sí, efectivamente, esos ejercicios son muy importantes, pero en cuanto a estos ataques, bueno, el año pasado también por estas fechas había muchas oleadas de drones ucranianos intentando alcanzar objetivos en Moscú o la zona de Moscú. Es decir, esto no es nuevo, es habitual y desde luego también habrá, si no es esta noche, en los próximos días, respuesta rusa, otra ronda de misiles que, por supuesto, desde el lado occidental dirán que todo ha sido ataques a colegios, hospitales, jardines de infancia, academias, zonas donde estaban los abuelitos jugando a la petanca o lo que sea. Claro, porque Rusia siempre ataca esos objetivos,
porque Rusia es mala y ya está. Y mientras tanto Ucrania no ataca objetivos civiles porque son de los buenos, Occidente lo ha decretado que son de los buenos y solo ataca a gente mala. Pero bueno, fuera de la propaganda, lo que tenemos es precisamente una situación sobre el terreno donde la operación de Kursk para Ucrania ha sido un fracaso, se han metido en Rusia y si tuvieran en cuenta la historia, meterse en Rusia es relativamente fácil, la cuestión es salir de ahí y salir vivo. Esa es la cuestión. Rusia puede dejar una parte de su territorio que lo ocupen las fuerzas ucranianas. No pasa nada. Ahora la cuestión es todo el bombardeo al que están siendo sometidos, tanto en vanguardia como en retaguardia de esas posiciones de Kursk, y que para Rusia no es ningún problema esa pequeña cesión. Algunos en Occidente, que están acostumbrados al cortoplacismo y a las imágenes, lo veían como, es una humillación para Rusia, ¿ves? Les han invadido. Para Rusia es, no te preocupes, si estamos acostumbrados a eso. Pero también deberíais de estar acostumbrados a salir muy mal parados, como por ejemplo los suecos estos que desaparecieron en Poltava otra vez. No les bastó con lo de 1709, han ido a repetir una vez más. Y en cuanto a los ejercicios militares, que es lo más importante del momento, lo que tenemos es una unión cada vez más intensa entre Rusia y China, que ellos mismos, de tanto Moscú como Pekín, han dicho que la seguridad euroasiática es indivisible. Es decir, tanto hacia el oeste como hacia el este debe ser un marco único de seguridad. Y eso se lo han dicho a Estados Unidos para que se dé cuenta de que sus líos, sus revoluciones de color, tanto la que consiguieron y luego les salió muy mal el resultado en 2004 con la Revolución Naranja y luego la que consiguieron por todo lo alto con la Revolución de Maidán en 2014, pues esa guerra que se montaron por un lado y la que se quieren montar por el otro en Asia-Pacífico, que no, que Rusia y China quieren un espacio de seguridad único, que entienden que los dos territorios, los dos lados forman parte del mismo esquema de seguridad y que eso se debe conseguir o con actores locales o que Estados Unidos llegue a darse cuenta de ello. Lo cual es muy difícil porque precisamente en Washington su geopolítica es la del acoso a las grandes potencias terrestres, es decir, a Rusia y China, mediante la creación de conflictos en toda su vecindad inmediata. Los centros de esos conflictos son Ucrania contra Rusia y Taiwán contra China. Y eso es lo que sistemáticamente se está viendo. Por el lado ruso-chino, ¿cómo responden a esto? Bueno, pues vamos a hacer más maniobras. Al igual que Estados Unidos tiene almirantes visitando Filipinas, por ejemplo, o Corea del Sur, Japón, y a otros personajes de la alta política también visitando la isla de Taiwán, que por cierto, reconocen la política de una sola China, es decir, a la China continental, no a la China, a la República de China, a Taiwán, pero actúan como si Taiwán fuera un estado. Es decir, se pueden decir muchas cosas, pero lo importante es sobre el terreno. Y sobre el terreno, evidentemente, lo que tenemos es que 400 barcos de Rusia y China están participando en esto, 120 aviones y 90.000 efectivos en maniobras que se desarrollarán tanto en mares junto a las costas chinas como a las costas rusas y, lo más importante, en el Ártico. Porque lo que hay detrás de todo esto es también la carrera del Ártico, donde a China le interesa muchísimo que haya un Ártico seguro para el comercio con Europa y a Rusia, evidentemente, para mostrar que tiene esa proyección hacia un mar fundamental para el comercio mundial venidero y también lleno de muchos recursos naturales aún por explotar.